Esta información tiene que llamar la atención de todos, ¿no? Y particularmente de los padres, de quienes somos padres y tenemos bajo nuestra responsabilidad a menores. Y bueno, vamos a profundizar este tema con nuestro invitado de esta mañana, el médico psiquiatra Jorge Lazo Manrique, a quien le damos la bienvenida por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Lazo. Muchas gracias por la invitación y contento de estar en UCI Mañana Informativa. Gracias también para nosotros es un honor. Esta situación realmente es preocupante. ¿Es posible que un videojuego de esta naturaleza pueda condicionar a la persona a tomar después algún tipo de conducta? Es posible. En realidad, en el caso de agresividad y violencia hay muchos factores, ¿no? Yo creo que además de preocuparnos, deberíamos hacer cosas concretas y prácticas. El factor agresividad es un factor biológico. Los animales por naturaleza son agresivos. Pero el término violencia alude ya a los seres humanos, que se supone que somos racionales, ¿no? Hay un factor genético en la violencia, pero es menor. El factor más fuerte es el factor personalidad, lo que uno aprende a lo largo de la vida. Si uno vive en un hogar violento, aprende violencia. Si uno vive en un hogar de comprensión, de pacifismo, aprende comprensión y pacifismo. Y la personalidad se va formando a lo largo de toda la vida. Los especialistas dicen que a los 18 años ya tenemos una personalidad estructurada. Algunas personalidades son normales, adaptativas, pero otras personalidades son impulsivas. Otras personalidades son antisociales o psicópatas, que no tienen reglas, que no respetan a nadie, que no valoran que el dolor ajeno no los conmueve, ¿no? Hay personalidades inmaduras, hay personalidades depresivas. Entonces, esas personalidades en el camino van haciendo que uno esté inmerso en el tema de violencia, ¿no? O sea, el entorno entonces ejerce una presión, digamos, determinante en la formación de la personalidad de la persona. En primer lugar, el entorno familiar. Ahora quiero referirme a que también el entorno social es otro factor, ¿no? Una sociedad agresiva, por lo tanto, va a tener ciudadanos agresivos. Una sociedad agresiva, una sociedad con muchas carencias, ¿no? Una sociedad donde pues no hay trabajo, donde no hay... Entonces empieza a predisponer, empieza a salir el germen de la violencia en una familia, en una persona, ¿no? Entonces ahí tenemos el factor primero biológico, el factor luego psicológico, que es la personalidad, y el factor social, que es la sociedad en la que vivimos, ¿no? El factor social solo se podrá cambiar con educación. O sea, en la medida que los pueblos eduquen a sus niños y a sus adolescentes, probablemente la violencia, la agresividad pueda disminuir. Hay que enseñarle a la gente a hacer lo bueno, ¿no? Claro. Porque el niño, de pronto, nadie le enseña al niño meterle un manazo a su mamá, pero los niños lo hacen. Hay que enseñarle entonces a hacer lo bueno. Así es. Así como podemos enseñar que hay que defenderse a golpes o que hay que atacar a otros a golpes, existen otras palabras mejores. Por ejemplo, solidaridad. Por ejemplo, altruismo. Yo creo que eso debería estar en la currícula de los colegios de primaria y de secundaria. Una hora a la semana que obsequien los colegios para enseñarles a los niños solidaridad, altruismo, respeto, trabajo colaborativo, sería una buena variable desde el punto de vista social. Ahora, la violencia tiene diferentes formas de expresarse, ¿no? Lo hemos visto en la delincuencia, un informe que nos alerta en realidad, pues mil hechos solo en nuestra capital, nada más, ¿no? En lo que va en los últimos meses. Pero también hemos visto, la semana pasada hemos tenido noticias terribles, ver a una madre ahogando a su propio niño, un bebé indefenso, para enviarle el video al padre y así ejercer presión sobre él, o ver a un hombre golpear salvajemente a su niña de 10 años porque ella no lavó la ropa, sino se puso a jugar, que es lo que tiene que hacer una niña de 10 años. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el seno mismo de la familia? Claro. El otro factor, aparte del social que acabo de hablar, es la familia, ¿no es cierto? Si en la familia hay demasiada violencia, si hay padres violentos, ellos tienen que ir a lo que llamamos una terapia, ¿no? Yo, de hecho, trato algunos casos de hombres violentos, que generalmente son los hombres. Hay excepciones con la mujer, como has contado ahora, pero generalmente son los hombres, en un 90%. Dentro de la familia tiene que haber otro factor de educación, otro factor donde los niños vean que hay comprensión, hay diálogo, ¿no? Ya cuando un ser humano individual dentro de una familia se sale del margen, necesita un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento psicológico. Pero ese es, digamos, lo menos. O sea, yo puedo tratar un caso al día, pero pueden aparecer 1000 casos, como tú has mencionado. Por eso que el factor educación dentro de la familia y el factor de educación dentro del colegio es mucho más, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los rasgos de esta personalidad psicópata? Yo llamé psicópata, por ejemplo, a un tipo que la municipalidad de Miraflores intervino, que era el propietario y además el conductor de una cúster,
y tenía 5 millones de papeletas, ¿no? Entonces el tipo vive en la informalidad, rompiendo la ley cada vez que se le da la gana. Eso estuvo bien el término que usé, porque ¿cómo puedo llamar a una persona que está siempre al margen de la ley, haciendo lo malo, ¿no? Perjudicándose a sí mismo y desde luego perjudicando a todos los demás? Ese carro, por supuesto, no tenía ni revisión técnica ni nada, podría haber matado gente y a este hombre no le importa. Efectivamente, los estudios psicológicos y psiquiátricos demuestran que estas personas tienen cada vez con más intensidad rasgos psicopáticos. ¿Qué es un psicópata? También se le llama antisocial. Lo que pasa es que antisocial es un término que se confunde con aquellas personas que no son capaces de socializar. Pero el psicópata es un antisocial porque va contra cualquier norma de la sociedad. Mientras más grave el delito, más psicópata es, ¿no? Puede haber sido que de niño cometía actos contra los animalitos, contra sus compañeros, pegaba, golpeaba, quitaba las cosas de los demás, así se empieza, ¿no? Luego va en su adolescencia, alguna vez se convierte en un niño que roba un adolescente que roba los artefactos de los carros, que empieza a robar un parabrisas, una cosa así, va sumando, ¿no? Ya entrando en los 16, 17, con esa juventud, ya puede ser más avesado, ¿no? Puede un día atacar, golpear, y si es un chofer de micro, pues puede chocar, atropellar, meter el micro, si es que es psicópata, claro, ¿no? Yo creo que un buen grupo que tendrían que ser educados son, por ejemplo, los choferes de micro, los choferes de taxi, necesitan muchísima educación vial, por ejemplo, ¿no? Pero, volviendo al punto, dentro de la familia es donde se va formando el psicópata progresivamente. El psicópata se caracteriza, 1, porque no respeta las normas sociales. 2, porque no le interesa el bienestar de los demás. 3, porque cuando comete un acto no tiene ningún sentimiento de culpa ni remordimiento que tienen las personas normales en una sociedad. Claro, el solo hecho de lastimar al prójimo, ¿no? Así es. Ahora, sí. Hay violencia verbal y hay violencia física. En estos tipos de conductores, la violencia verbal, que te gritan cuando tú pasas, que te ofenden, ¿no? Entonces la violencia verbal exacerba la otra violencia. Ahora, estas personas no son sujetas, o mejor dicho, tienen responsabilidades de sus hechos. No puede uno decir, no es punible porque es una persona enferma, no sabe lo que hace. No, ellos saben lo que hacen. Sí. Hay un grupo de personas que tienen alguna enfermedad psiquiátrica que no tenemos por qué estigmatizarlos, ¿no? Ellos, como un síntoma de su enfermedad, pueden alguna vez ser violentos. Pero este tipo de casos que estamos hablando es otra cosa, ¿no? Que es un margen pequeño. En una sociedad como la nuestra, los problemas de violencia de las personas psiquiátricas serán pues 2-3%. El otro 97% son personas imputables, son personas conscientes de sus actos. Son personas que saben lo que están haciendo. Que saben lo que están haciendo. Y por lo tanto son responsables y deben pagar por lo que hacen. Y si van a un juicio, a un fiscal, ellos son quienes deben ser sancionados. Doctor, en su experiencia profesional, ¿cómo el país, cómo está el estado de la salud mental de nuestra ciudadanía? Bueno, en todos los programas de salud que hacen generalmente los gobiernos, la salud mental, nosotros decimos que siempre es la cenicienta. Se olvidan de la salud mental, ¿no? Tan como importante, que fuera ¿no? menos importante. Entonces a nosotros no nos queda más que apelar a la comunidad, a los medios de comunicación, como ahora que te agradezco la invitación, y decirles, por favor, existe la prevención. ¿Y dónde existe la prevención? En el colegio. Es más fácil ponerle valores a un niño de 3, 4, 5 en el nido, a uno de 6, 7, 8, que ponerle valores a un niño ya de 9, 10, 11, que ha visto, por ejemplo, muchos crímenes en su serie de televisión, o muchos programas como el que acabamos de mencionar, de agresividad. En la universidad donde trabajamos es posible todavía poner algo de valores, pero es, comparado con los niños pequeños, un poco más complicado. Ya un joven a los 17, 18 ya sabe exactamente lo que está buscando, lo que quiere, y ya tiene una personalidad, para bien o para mal. Se ha hablado de tener en los colegios, por ejemplo, una enfermera. ¿Debería tener un psicólogo que vaya trabajando estas cosas, además de la mano con los padres de familia? Claro, un psicólogo que vaya hablando personalidad a los niños pequeños, medianos, para ir tomando las previsiones del caso. Un psicólogo que se reúna con aquellos padres que no se interesan por sus hijos, o con aquellos padres que son violentos con sus hijos, ¿no? Yo muchas veces he pensado que a quien se les debe llevar al colegio a educarlos a los padres y no a los niños. Sería una cosa buena. Por eso cuando hay una escuela de padres a la que asistimos cuando nos invitan, es algo muy valioso. Nosotros decíamos la vez pasada, no hay niños problemas, lo que hay son padres problemas. Claro, los niños imitan todo lo que ven de sus padres. Doctor Lazo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias al canal, muchas gracias a UCI Mañanas. Muchas gracias. Hemos estado conversando con el médico psiquiatra, el doctor Jorge Lazo Manrique, sobre este problema de salud mental, ¿no? En el que esperemos el Estado también ponga cartas en el remojo, barbas en el remojo.